Hola amigos, bienvenidos a Radio Gamer. Hoy quisiera hablarles sobre los cambios que han tenido los videojuegos en mi vida y no quisiera verlo tanto como cambios en sí, más bien lo veo como la influencia que han tenido los videojuegos en mi vida. Mientras que hacía este análisis de mí mismo, anotando distintos rasgos de personalidad, distintas actitudes y pensamientos, me pareció divertido y muy interesante que encontré esa misma clase de comportamientos o filosofía en otros amantes de los videojuegos. Y en verdad me lleva a pensar que somos un gremio, amigos. Somos un gremio de apreciadores, amantes de los videojuegos y ya no más por el hecho de formar parte de ese gremio, podemos compartir ciertas características en términos de pensamientos o de actuar, ¿saben? De modo que mientras que escuchan esta transmisión, espero que algunos de los rasgos que les voy a mencionar los hagan sentirse identificados con el tema y con, vaya, la misma influencia que han tenido los videojuegos conmigo. Voy a hablar un poco de cosas buenas y también cosas malas, porque por más divertidos que encuentre los videojuegos, incluso ya en mi etapa adulto, por más divertidos que los encuentre, no debo de negar que sí han sido en ciertos rasgos, en ciertos aspectos, un factor negativo en mi vida, ¿saben? De modo que el primer cambio que noté como amante de los videojuegos fue que me hicieron conocer y apreciar la historia. Desde jugar Age of Empires en mis meros inicios como amante de los videojuegos, hasta un poco más adelante jugando Call of Duty cuando estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial, llegó un punto en que en mis tiempos libres entraba al internet y buscaba documentales de distintas cosas, entre ellos principalmente de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, de la Primera Guerra Mundial no me interesé por ella más o menos como hasta los 27 o 28 años, por lo mismo, porque empecé a jugar Battlefield 1 y me interesó la historia detrás del juego, me interesó la historia detrás de la Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo que muchos otros temas, las cruzadas, la época medieval, figuras interesantes como los mongoles, los espartanos, Leonardo da Vinci, artistas, inventores. Hubo tantas cosas que me interesaron de historia que de ningún otro modo los hubiera conocido gracias a los videojuegos, ¿saben? Por otro lado, los videojuegos me han hecho competitivo, altamente competitivo, ya sea en lo que sea. Salí con unos amigos a jugar básquet, algo casual, un poco de fútbol, lo que en México llamamos cascarita o reta, lo que sea, tengan por seguro que yo me lo voy a tomar en serio y posiblemente me voy a enojar un poco si me ganan, sobre todo si la puntuación tiene una enorme diferencia. Si me anotaron 10 goles y yo solo anoté 5, me voy a enojar. Va a ser ese sentido sano donde no te voy a atacar físicamente de una manera agresiva, pero ese sentido competitivo, de pronto me di cuenta que lo desarrollé por tantas partidas que tuve en multijugador o en pantalla dividida jugando Halo, jugando Gears of War, jugando otros multijugadores con mis vecinos, con mis amigos o en línea. ¿Saben? Ahora, este aspecto saca otra pregunta igual de interesante una vez que te das cuenta que amas los videojuegos. Los videojuegos me han hecho violento en lo personal. No puedo hablar por otras personas, pero en lo personal sí he hecho la mera verdad y sin vergüenza de admitirlo, sí he hecho lo que se llama berrinches, arrojando controles a la pared o golpeando el sillón en el que estoy sentado, tirándole un puñetazo a la almohada más cercana cuando me derrota algún jefe de una manera injusta o algún otro sentido. Sí me han hecho
agresivo en ese sentido, en ese aspecto, pero no, no ha pasado de ahí, ¿saben? No he tenido peleas solo porque alguien prefiere al PlayStation 3 sobre el Xbox 360 o por alguna otra diferencia de cualquier otro tema, ¿saben? No me ha hecho agresivo en ese sentido, así que, bueno. Por otro lado, jugar videojuegos me ha ayudado a comprender cosas como la creación de guiones y el seguimiento de tramas. Jugar tantos videojuegos como Assassin's Creed, juegos ricos en historia, en que te tienes que aprender los personajes, sus nombres, sus motivaciones, su contexto, videojuegos donde le tienes que prestar atención a los diálogos y te tienes que poner a leer los textos que te ponen en pantalla, videojuegos así me han hecho comprender cómo es la creación de narrativas. Es decir, me han hecho apreciar las buenas historias. Básicamente me han enseñado, es como si hubiera tomado inconscientemente, todos estos años es como si hubiera tomado una especie de curso donde me enseñaban a escribir o a describir personajes o a crear tramas entrelazadas. Este personaje se lleva mal con este, pero al mismo tiempo lo ama y aquel lo odia, pero lo odia por un sentido de venganza. Toda esa clase de sentimientos he visto cómo se desenvuelven en la actuación de algunos de los personajes con los que he jugado, de modo que jugar videojuegos me ha enseñado ese aspecto de crear narrativa. Ahora, y este es otro punto no positivo, tampoco tendría que decir negativo porque tiene solución, pero no es positivo. ¿Jugar videojuegos me ha hecho fantasioso? Sí, definitivamente. Me he encontrado con tantas personas que por jugar videojuegos de estrategia como Company of Heroes o los de Age of Empires, Empire Earth, otros videojuegos de ese tipo, estilo de estrategia donde es en tiempo real, que tienes que crear tu ejército, administrar tus recursos, defender tu aldea mientras que atacas otras aldeas. Juegos de estrategia, me he encontrado que hay jugadores, hay amantes de este género que creerían que son o serían, más bien serían, me he encontrado a esa clase de jugadores que se creen que serían muy buenos generales o que serían muy buenos estrategas en tiempos de guerra. Y en mis tiempos de adolescencia, de adultez joven, les estoy hablando allá como cuando tenía 20 años, sí me hacía pensar eso. Posiblemente llegué a jugar juegos de la guerra civil, llegué a jugar juegos de estrategia de la Segunda Guerra Mundial, juegos de estrategia de tiempos medievales, y sí era bastante fácil para mí engañarme pensando que iba a ser bueno administrando. De mismo modo que un poco más adelante, ya en mi etapa adulta, se me hacía muy fácil decir, oye, me gustaría muchísimo ser militar y pertenecer a un grupo de fuerzas especiales, de operaciones especiales, a ser francotirador, sin tener en cuenta todo el entrenamiento, toda la capacitación, todos los retos que habría vivido. Yo jugaba Call of Duty y eso me llamaba mucho la atención. Ya una vez que entras a esa clase de mundo, de vida, de trabajo, de estilo de vida, porque ser militar en verdad es un estilo de vida, ya una vez que llegas a ese punto en que entras al ejército, por ejemplo, solo por haber jugado Call of Duty, en verdad la vida o la realidad, y estoy poniéndolo de la manera más amable posible, la vida te da un cachetadón donde en algún momento de castigo, en la vida militar, por ejemplo, de castigo te ponen en posición lagartija por todo el tiempo que se le antoje al superior, al sargento. Call of Duty no te va a preparar para ese estilo de vida. Y Call of Duty te muestra
en un sentido meramente fantasioso lo que podría llegar a ser ese estilo de vida. De modo que he encontrado a muchas personas, no solo yo, a muchas personas que se creen que como son muy buenos en juegos de administración, como la saga de Trópico, que, que yo llegué a jugar el Trópico 3 y es uno de mis juegos favoritos, me he encontrado personas que solo porque son buenos en el juego piensan que es lo mismo en la vida real. Piensan que por ser buenos en juegos como Trópico van a ser buenos administrando en la vida real. Y, y no es así. Así que sí, los videojuegos a mí me han hecho un poco fantasioso. Ya una vez que salgo y experimento las sensaciones de vida real, ya es como esa cachetada que necesitaba, esa probada de realidad, pero sí, en ese sentido sí me han cambiado los videojuegos. Los videojuegos me han hecho antisocial, diría que sí, y al mismo tiempo podría decir que no. Sí me han hecho antisocial en un sentido que prefiero estar un viernes por la noche en mi casa viendo películas, jugando. Por ejemplo, algo que me va a llamar muchísimo la atención es en una cita romántica, tal vez compitiendo en algún juego, jugando carreras o algo así, o ahí en casa jugando videojuegos, viendo películas, comiendo papitas, palomitas. Sí han formado ese sentido de prefiero quedarme en casa. Y sí han fomentado ese sentido de si voy a una reunión con amigos, me siento completamente fuera de mi ambiente si estoy en un grupo de 5 personas o más. Lo más probable es que yo me estoy en una esquina, así como que sonriendo, y solo empiezo a interactuar una vez que he bebido 2 o 3 cervezas, ¿saben? Así que en ese sentido sí ha ayudado a hacerme antisocial. Pero en otro sentido completamente opuesto, jugar videojuegos y conocer de videojuegos me han dado ese tema con el que puedo hablar con personas que se identifican con ello mismo. ¿Saben? A final de cuentas es algo que cuando estoy conociendo a alguien puedo ser así que, oye, ¿y te gustan los videojuegos? Sí, mi consola favorita ha sido el Xbox 360. Oh, la mía también. Y puedo empezar una charla tranquila y bastante relajante respecto a eso, ¿saben? De modo que en ciertos aspectos me ha dado un tema de conversación, pero si no es lo tuyo, posiblemente no voy a poder hablar de ello, ¿saben? Y finalmente, jugar videojuegos, me ha hecho querer dedicarme a la creación de videojuegos. Yo en lo personal sufro de hiperactividad y tan solo imaginarme un trabajo que me obligue a pasar 3, 4 o más horas diseñando o posiblemente analizando algo en el proceso de desarrollo de videojuegos, para mí es una pesadilla. En lo personal, no me gustaría y nunca me cruzó por la cabeza dedicarme a desarrollar, a probar o a vender videojuegos. Es como cuando te gusta leer libros, te gusta leer y tu trabajo soñado es trabajar en una librería. Nunca he entendido por qué. En verdad, el amante de la lectura le gusta leer, pero trabajar en una librería no significa que te vas a poner a leer los libros. Este es la misma traducción. Que me gusten los videojuegos no significa que me gustaría trabajar en una tienda donde se vendieran los videojuegos. Posiblemente lo que más me gusta debe de ser que te dan descuento a ti mismo como empleado. Oye, voy a comprar este nuevo juego de Call of Duty. Ah, muy bien, como eres empleado te doy un 10% de descuento. Y hasta ahí. Fuera de eso, desarrollar videojuegos, diseñar videojuegos, probarlos o así, nunca jamás me ha llamado la atención, pero sí he conocido personas que juegan videojuegos y les gustaría trabajar de eso. Igual, esos fueron los puntos en los que me ha cambiado jugar videojuegos, en los que me ha influido. Quisiera conocer su opinión, amigos. ¿Cómo los ha cambiado? ¿Cómo los ha influido a ustedes mismos jugar videojuegos?
Déjenme en los comentarios y yo los veo hasta la siguiente transmisión.